Le saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para explicarles un tema muy importante, la pretensión procesal. ¿Qué es la pretensión procesal? Pues es un tema que debe ser de importancia para todos aquellos estudiosos del derecho y para quienes litigan y para quienes estudian la ciencia procesal, la teoría procesal. Pues es la parte toral, la parte medular de todo proceso judicial, la pretensión procesal. El fundamento de la pretensión procesal en Guatemala se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que todos los ciudadanos de Guatemala tienen el derecho de acudir ante los tribunales de justicia para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Cuando el artículo se refiere a acudir ante los tribunales de justicia, estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho de acción procesal. Y ese derecho de acción procesal consiste en la facultad, el derecho humano constitucional, el derecho fundamental que tienen todos los habitantes del país para acudir ante un tribunal de justicia para provocar la actividad judicial, para provocar la actividad jurisdiccional, para que conozcan lo que él pretende que se dilucide a través de la vía judicial. Pero posteriormente dice el artículo 29 de la Constitución, para ejercer sus acciones, acudir ante los tribunales de justicia para ejercer sus acciones. Y ese acto de ejercer sus acciones es el acto por medio del cual se formaliza y se concreta esa acción procesal, y esa es la demanda. Es el acto de la demanda. Cuando el artículo 29 constitucional se refiere a ejercer sus acciones, se refiere al acto procesal de la demanda, que es a través del cual se está ejercitando la acción procesal, se está impulsando, se le está dando vida concreta a ese derecho de acción procesal. Pero posteriormente dice, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Y esto es lo más importante, porque hacer valer sus derechos es el componente del artículo 29 constitucional que se refiere a la pretensión procesal. La pretensión procesal implica hacer valer un derecho, hacer valer sus derechos. ¿Pero qué derechos? Sus derechos subjetivos, esos derechos que le son inherentes a una persona que quiere hacer valer y que forman parte esencial de determinadas ramas del derecho. Entonces, la pretensión procesal es la institución jurídico-procesal por medio de la cual se hace valer un derecho. Pero ojo, importante, es que esa pretensión procesal es tan esencial que se convierte en el objeto mismo del proceso. Es el objeto mismo del proceso. Alrededor de la pretensión gira todos los actos procesales. Definitivamente, es el objeto del proceso. De ahí que la sentencia, de acuerdo al artículo 147 de la ley del organismo judicial, tiene que ser congruente con el objeto del proceso, es decir, congruente con la pretensión. En su parte resolutiva establece que las decisiones en una sentencia deben ser congruentes con el objeto del proceso, es decir, congruentes con la pretensión. Por eso no puede resolverse ni más ni menos de lo pedido, ni afuera de lo pedido, porque se estaría incurriendo en un vicio, en varios vicios de la sentencia, como sentencias infrapetitum, extrapetitum, citrapetitum o ultrapetitum, que es dar más de lo pedido, menos de lo pedido o afuera de lo pedido. Esto es muy importante porque tiene que ser la sentencia congruente con la pretensión. Por eso hay sentencias declarativas, constitutivas y de condena, porque hay pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. Y esas pretensiones declarativas, constitutivas o de condena generan entonces procesos constitutivos, declarativos o de condena. Así que definitivamente conocer qué es la pretensión procesal es sumamente importante, porque es la institución jurídico-procesal a través de la cual se va a hacer valer los derechos de las personas, porque las personas poseen derechos subjetivos, que pueden ser derechos subjetivos dentro de su ámbito privado, como derechos de crédito, derechos hereditarios, derechos de propiedad, derechos reales,
etc. Esos son derechos dentro del ámbito privado de las personas. Pero esos derechos dentro del ámbito privado de las personas también pueden trascender siempre dentro del ámbito privado a una esfera de carácter comercial y mercantil, donde se van a encontrar también derechos de las personas, pero cuando éstas ya actúan como comerciantes dentro de una actividad comercial. Y ahí vamos a encontrar otra serie de derechos subjetivos que tienen que ver con el derecho mercantil. Por supuesto, el derecho a tener una empresa, el derecho a comerciar, el derecho a ser socio, el derecho a recibir utilidades dentro de una sociedad mercantil, el derecho a extender y suscribir títulos de crédito, el derecho a cobrar los títulos de crédito, a ejecutar los títulos de crédito, el derecho a obtener intereses por moratorios, etcétera, derivados de la suscripción de los títulos de crédito, de la emisión de títulos de valores. Pero también dentro del ámbito social y público también se pueden dar esos derechos, como los derechos de los trabajadores, los derechos de los empleadores, el derecho de las organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, que tiene que ver con el ámbito del derecho al trabajo. Estos son derechos subjetivos de las personas, pero esos derechos subjetivos de las personas, los seres humanos tienen que hacerlos valer a través de una vía judicial, a través de la vía adjetiva, instrumental o procesal. Y entonces la institución jurídico-procesal a través de la cual tienen que hacer valer esos derechos es la pretensión procesal, que es el objeto del proceso. Pero esa pretensión procesal tiene elementos subjetivos y elementos objetivos. Los elementos subjetivos pues son los sujetos, quién pretende y contra quién se pretende, quién es el titular del derecho, quién es quien pretende y contra quién se pretende, quién sería el titular pasivo de la obligación. Esos son los elementos subjetivos. Y dentro de los elementos objetivos tenemos la causa o razón de pedir, el objeto inmediato y el objeto mediato. La causa o razón de pedir es la fundamentación de la pretensión, que es la famosa causa petendi. Y la causa petendi o la causa razón de pedir son los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la petición. ¿Y qué son los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la petición? Es la plataforma fáctica, el conjunto de circunstancias de hechos fácticas que van a subsumirse en las normas jurídicas fundamentales en las que se ampara la titularidad de los derechos subjetivos. Esa es la causa petente y causa razón de pedir, mientras que el objeto inmediato y el objeto mediato pues tiene que ver, en el caso del objeto mediato, es la petición y el objeto inmediato la cosa que se pide. Lo que se pide y la cosa que se pide. Y eso está interrelacionado con la clase de pretensión que existan. Hay tres tipos de pretensión en los procesos de conocimiento. Las pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. Cuando hablamos de pretensiones declarativas, tienen que ver con aquellas en las que lo que se pretende es que se declare la existencia o la inexistencia de un acto, situación, relación jurídica. Como por ejemplo que se declare la nulidad de un negocio jurídico, que está pidiendo que se declare la inexistencia de un acto jurídico bilateral, que es un negocio jurídico. Pero por ejemplo, en una pretensión de declaración de unión de hecho, es una pretensión de declaración de hecho, pero de carácter positivo, no negativo. Aquí lo que se solicita es que se declare la existencia de una unión de hecho que tiene desde hace muchos años las condiciones que requiere la normativa correspondiente para declarar que de hecho existe algo que pretende que se declare de derecho hacia el pasado. La existencia, mientras que una nulidad sería la inexistencia, pero eso son pretensiones declarativas. Mientras que cuando hablamos de pretensiones constitutivas estamos hablando que lo que se pretende es crear, modificar o extinguir. Crear, modificar o extinguir. Por ejemplo, una pretensión de divorcio lo que se pretende es que se extinga una situación jurídica, que es el matrimonio, una pretensión de separación que se modifique, por ejemplo, o que se crean relaciones jurídicas. Esas son las pretensiones constitutivas, mientras que las pretensiones de condena están relacionadas con la necesidad de que se condene a la otra parte a cumplir con una obligación. En este caso puede ser una obligación de carácter personal o de crédito, que es cumplir con el pago, o una obligación de carácter real, de derechos reales, que es cumplir con la entrega de un bien. Entonces puede ser con la entrega de un bien inmueble, que sería una pretensión de condena con derechos reales, o la pretensión de pago de una obligación, que sería una pretensión
de condena de derecho subjetivo, personal o de crédito. En este caso estamos hablando de una pretensión de condena. Y aquí entonces, ¿qué es la petición? La petición es eso, que se declare la existencia o la inexistencia de una relación, acto, situación o negocio jurídico, en el caso de la pretensión declarativa. ¿Y qué es lo que se pide en la pretensión de condena? Pues que se ordene el cumplimiento de la obligación, que se le ordene a emitir el pago, en el caso de derecho personal o de crédito, o a entregarle el bien inmueble, en el caso de una pretensión de condena de derecho real. Eso es lo que se pide. Pero o que se creen, modifiquen o extinguen las relaciones jurídicas, negocio, acto, situación jurídica, que es una pretensión de condena. Eso es lo que se pide. Pero la cosa que se pide es eso. Es la existencia o inexistencia en sí del acto, relación, situación o negocio jurídico en la pretensión declarativa, o la creación, extinción o modificación en sí del acto, relación, situación o negocio jurídico en el caso de la pretensión constitutiva, o efectivamente la cosa que se pide, la entrega del bien o la entrega del pago en el caso de una pretensión de condena, ya sea de derecho real o de derecho personal o de crédito. Eso es realmente los elementos de la pretensión procesal, elementos que deben ser muy importantes. Entonces, si los hechos jurídicamente relevantes son los que fundamentan la petición, la pretensión, ¿y cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes? Son aquellos conjuntos, circunstancias fácticas y hechos que son los que van a subsumirse dentro del campo de actividad de la norma jurídica que constituye la decisoria litis, las normas que fundamentan la titularidad de la petición. Pero esos hechos tienen que estar demostrables y tienen que ser probables. Por lo tanto, los hechos debidamente acreditados por medio de prueba y subsumibles debidamente en las normas jurídicas que serán la decisoria litis para fundamentar la titularidad de quien pretende, más la petición, constituyen los elementos fundamentales de la pretensión, de tal cuenta que el contenido material de una demanda, hechos, prueba, derecho y peticiones, constituyen la pretensión. ¿Por qué? Porque la parte fundamental, el fundamento sobre el que se sostiene la pretensión, son los hechos jurídicamente relevantes, la causa petendi, hechos jurídicamente relevantes, pero hechos demostrables, pruebas, pero jurídicamente relevantes, subsumibles en las normas de decisoria litis que fundamentan la titularidad de quien pretende. Entonces, para pretender ¿qué? Viene el objeto inmediato, petición y cosa que se pide, de tal cuenta que hechos, prueba, derecho, petición son los elementos esenciales del contenido material de la demanda, tal y como aparece en el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que es sumamente importante comprender y entender la estructura, el fundamento de una figura jurídico-procesal tan importante como es la pretensión procesal, que es el objeto mismo del proceso, que es la parte central sobre la cual giran todos los actos procesales, incluyendo la sentencia, que debe ser congruente con el objeto del proceso, es decir, congruente con la pretensión procesal. Les agradezco mucho por su atención, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal para seguir recibiendo contenido de mucha importancia, y seguiremos subiendo videos sobre otras figuras jurídico-procesales referentes al derecho procesal. Así que tengan un feliz resto de semana y que Dios les bendiga todavía a todos.